¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a su canal Agua Viva. Y el día de hoy vamos a hablar de una, de una de las cosas más, pues, ¿qué se puede decir? Como fuertes o cosas que hizo Jesús y que inclusive los discípulos decían, oye, híjole, mira, mira lo que está haciendo o mira lo que pasó. Y bueno, vamos a leer primero como siempre, una porción de la Biblia. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de San Mateo, en el, en el capítulo 21, perdón, y es el versículo número 18, hasta el 22 vamos a leer. Dice, por la mañana volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuvierais fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibirás. Voy a hablar de algo más que todo, no tanto del pasaje de lo de la higuera, sino la segunda parte, que es lo del monte, que dice que si nosotros creyéramos, el monte se moverá. Y, y que todo lo que pidiéramos en oración, creyéndolo, lo vamos a recibir. Nosotros todos nos podemos incluir, todos nos incluimos en eso. Todos podemos decir que creemos, pero a la hora de hacer una oración, muchas veces dudamos. En lo más íntimo de nuestro ser, muchas veces podemos dudar de que va a ser hecho. Todos tenemos a lo mejor, o sea, lo voy a poner de una forma más explícita, o una forma más explicativa. Si nosotros eh, vamos caminando en el monte, donde quieras, a que haya montañas, para poder seguir adelante tenemos que cruzar una montaña. Tenemos que salvarla, en pocas palabras, o sea, cruzarla y dejarla atrás. Para poder dejarla atrás, necesito brincar ese monte o de esa montaña, pasarla. Pero muchas veces no tenemos los recursos o no tenemos las herramientas para poder brincar esa montaña, porque a lo mejor está muy escarpada, porque a lo mejor no hay caminos, tenemos que ir muy despacio tratando de salvar todos los obstáculos que hay en medio para poder brincar y pasar esa montaña. Eso, asimismo, perdón, como está eso de la montaña, así también puede estar alguna cosa, eh, pues física, espiritual o emocional en nosotros. La pregunta sería ahorita, ¿cuál es mi montaña? ¿O cuál es tu montaña? La que tienes que salvar. Y que no has podido salvar porque te falta algo. Algo te falta de herramienta. Algo te falta que necesitas para poder salvar esa montaña. Y Jesús nos está diciendo en este pasaje que si tuviéramos la suficiente fe, podríamos hacer a un lado esa montaña. Que todo lo que pidiéramos en oración nos será hecho
si nosotros tenemos la fe suficiente para pedirlo. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que muchas veces no tenemos la fe suficiente para hacerlo. O sea, pensamos, haz de cuenta, nosotros vemos en los pasajes o en la Biblia que mucha gente oró, inclusive hasta Elías, y está los mismos discípulos cuando ya después en Hechos oraban por las personas y pasaban los milagros. ¿Por qué no ha pasado el milagro en mi vida? ¿O por qué no ha pasado el milagro en tu vida? Porque falta algo, falta a lo mejor una pizquita o a lo mejor bastantito de fe que nos está faltando para poder llegar y poder cruzar esa montaña y decirle a esa montaña, hazte a un lado. ¿Qué es decirle a esa montaña, hazte a un lado? Puedes decirle también a una enfermedad, como enfermedad, hazte a un lado. Oye, tengo diabetes, hazte a un lado. Tengo alta presión, oye, alta presión, hazte a un lado. Estoy enfermo de cáncer, hazte a un lado. Inclusive, si tengo sida, hazte a un lado sida. Pero muchas veces nosotros no tenemos la fe suficiente. O sea, en pocas palabras, no creemos lo suficiente para poderle decir a esta enfermedad, hazte a un lado. Necesitamos cultivar esa fe. Jesús les aumentó la fe a los discípulos cuando ellos lo pidieron. Porque la fe a todos nos da una porción de fe, Dios. Pero ¿hacia dónde está dirigida esa fe? ¿Está dirigida a mí mismo? ¿A lo que yo puedo hacer? ¿Está dirigida a, un, a una patita de conejo? ¿Está dirigida a un santo definido? Que yo creo en ese santo. Está definido a una persona que hace barridas o que puedo ir a que me lea las cartas. ¿Hacia dónde está dirigida esa fe? O sea, a lo mejor la tenemos mal dirigida esa fe. Porque la fe, ¿quién te la dio? Esa fe no la dio Jesús, nos la dio el Padre. A todos nos da una porción de fe. Pero nosotros tenemos la decisión de dirigirla de un lado o hacia el otro o hacia el otro. Hay gente que la dirige hacia la disque Santa Muerte, que no tiene nada de santa. Hay otros que la dirigen a un santo específico. Que ese santo específico lo nombraron santo porque verdaderamente él sí creía en Jesús. No porque él fuera santo, santo. Santos somos todos los que creemos en Jesús, ya somos santos, pero por la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo que está sobre nosotros. No porque yo sea elevado, como algunos creen que está. Si yo estoy santificado, es por la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo. No porque yo sea un santo o un santurrón, como dicen por ahí. Entonces, ¿hacia dónde está dirigida esa fe? ¿Por qué verdaderamente a veces no pasa el milagro en mí? Es porque esa fe que yo tengo hacia algo o hacia mí o hacia alguna cosa no está correctamente dirigida hacia el Padre, que es a donde debe estar, hacia Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Solamente. Porque aquí no hay nadie en este mundo, ni fuera de este mundo, que pueda hacer un milagro, sino solo
Dios. Muchos se lo pueden adjudicar. Se lo pueden adjudicar a un santo, se lo pueden adjudicar inclusive a la Virgen María, inclusive a a lo que tú quieras. Pero no es ese o esa el que hace el milagro. Los milagros los hace Dios. Lo demás no es. Que van a decir que yo estoy mal y que no sé qué, que sí existe. No, 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 no. El milagro hay y existe. Pero nosotros podemos creer que es fulanito o sultanito. Pero verdaderamente el que hace el milagro es Dios. Nadie más. Y nosotros tenemos que entender eso. Entonces, yo quiero salvar una montaña. ¿A quién le puedo decir que le diga que pueda salvar esa montaña? Esa montaña puede ser una enfermedad, puede ser una situación en la que estoy metido y que no he podido salir. Puede ser cualquier otra cosa espiritual, puede ser algo emocional, puede ser que tenga depresión, no sé, muchas cosas que existen en este mundo. Pero, pero dice aquí que de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Tal vez no hemos tenido la suficiente fe para recibir eso que necesitamos. O me está faltando algo. Algo me está faltando para que llegue esa bendición a mí. A lo mejor es algo que no he tomado en cuenta y el enemigo no quiere que sepa qué es ese algo que me falta. Porque si yo sé qué es lo que me falta, pues obviamente a lo mejor voy a pedir perdón porque no lo tengo o porque no lo he experimentado. Y, y entonces por eso no he recibido lo que me falta para poder cruzar ese monte. Si yo no tengo una cuerda, es muy difícil que vaya a cruzar una montaña escarpada que se necesitan cuerdas. Hasta que no tenga las cuerdas voy a poder saltar ese monte o esa montaña. Igual lo demás. Si yo no tengo, perdón, si yo no tengo a lo mejor tanques de oxígeno, no me va a ser posible sumergirme en el mar para ver las cosas que hay abajo del mar o en el fondo. ¿Por qué? Porque se me acabaría el oxígeno y moriría. Entonces necesito el instrumento que es el oxígeno para poder llegar. O el aire, los tanques de aire. Es lo mismo. ¿Qué necesito yo para poder salvar esa montaña? ¿Te has preguntado eso? ¿Has creído que a lo mejor te está faltando algo? ¿O lo más fácil es decir, es que Dios no quiere? Y si Dios no quiere, pues ahí me la paso así, ni modo. No es así. Dios no quiere que estemos de la manera como estamos y Él quiere que sigamos avanzando hacia una mejor posición o hacia una mejor eh, lugar donde podamos creer más y ver más de lo que Él tiene para nosotros. Vamos a hacer una oración. Reflexiónalo, medítalo, duerme con ello, que el Señor te ilumine y qué es lo que está faltando en tu vida y también en mi vida, porque también todos tenemos una montaña nueva que cruzar, no crean que no. Entonces necesitamos cruzar esa montaña y seguir adelante con la siguiente. En el nombre de Jesús, Padre, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender, que nos ayudes
a observar y que nos ayudes a comprender qué es lo que me está faltando para poder continuar y brincar esa montaña y decirle a la montaña, hazte a un lado. Yo sé que alguna enfermedad o alguna situación en la que estoy, a lo mejor no he sido lo suficientemente, puedo decir, creyente en ti para que suceda. Auméntame la fe, auméntame esa fe que tú les aumentaste a los apóstoles y a los seguidores tuyos, para que yo pueda continuar en el camino y pueda crecer más en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Cúbrenos con la sangre de Jesús y cúbrenos con el fuego eterno de tu Santo Espíritu. Señor, yo sé que se desgasta nuestra armadura con las batallas diarias. Renuévanosla en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por vernos y hasta la próxima. Hasta luego.